Estamos en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 10, versículo 11 en adelante. Nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Esta es la cuarta vez en el Evangelio de Juan que el Señor se llama a sí mismo el yo soy. Y si usted quiere prestarle atención a esto, en Juan 6:35, si usted es de los que anota, dice Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Ahí está el primer yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La segunda vez está en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la tercera vez está en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora en el versículo 11 del capítulo 10 está la cuarta vez: yo soy el buen pastor. ¿Cuándo fue la primera vez que en la Biblia se dice yo soy? Si usted se recuerda, en la Biblia, no en los evangelios, en la Biblia. ¿Cuándo fue? Cuando se le apareció a Moisés y le da la orden de ir a rescatar al pueblo. Y entonces Moisés, que tenía una idea, ya que se había creado en Egipto, y en Egipto todo era Dios, todo era un Dios, ¿verdad? O sea, por eso el Señor tuvo que enviar 10 plagas que representaban 10 de los dioses que ellos tenían: el dios de piojos, de moscas, de ranas, el más supremo de todos, el mismo Faraón, que era el dios supremo, ¿verdad? Aparte del dios Sol, que era Ra. Pero el Faraón en sí era el Dios supremo de todos ellos. Y cuando toca al primogénito, que era el heredero, es decir, el futuro Dios de Egipto, entonces el Señor estaba prácticamente diciéndoles a ellos: entiendan, ustedes tienen dioses para todo. Tienen Dios en el Nilo, tienen Dios rana, tienen Dios piojo, tienen Dios sapo, tienen Dios de todo. Pero aquí no importan los dioses que hayan. Hay un único Dios verdadero. Hay un único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, como Moisés tenía en la mente el montón de dioses que en Egipto él había conocido, pues cuando recibe la orden de este Dios que él ya había oído, que era el Dios de los hebreos, ¿verdad? Él le dice: Señor, pero yo tengo que ir a Faraón. Bueno, me estás mandando a sacar al pueblo, pero y cuando él me pregunte: ¿quién me manda? ¿Qué Dios le digo que me manda? Dile que soy el gran yo soy, es decir, el eterno, el que no tiene principio ni fin, el que no es creado, el que todo lo hace, el que todo lo puede, el que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Por eso es que cuando Jesucristo aparece en escena, y Juan, que por cierto, el Evangelio de Juan, cuando lo estudiamos, yo me gocé juntamente con usted que estudió conmigo el Evangelio, porque es un Evangelio muy teológico, bien profundo, y Juan se encarga de presentarnos precisamente al Hijo de Dios. Es decir, no solo al Hijo de Dios y pensemos con letras minúsculas. No, es el Hijo de Dios en letras mayúsculas. En otras palabras, es el Dios hecho carne, el Dios encarnado, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia, de verdad y de amor. Es un Dios poderoso. Por eso es que a nadie le sorprenda que él siempre decía: yo soy. Por eso Felipe, cuando le dice: muéstranos al Padre, y con eso no basta. Felipe, tanto tiempo he estado entre vosotros y no me habéis conocido. Mi Padre y yo uno somos. Es el único
único Dios verdadero. Es una Trinidad bendita, no son tres dioses, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un único Dios, una sola fe, un solo bautismo, un Dios eterno que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Al hacer esta afirmación, el Señor se está contrastando con los falsos pastores que estaban a cargo de la religión judía en ese momento. Él ya les había llamado en unos versículos anteriores ladrones y salteadores. Y ahora les va a llamar con otro apelativo: asalariados. Ahora les va a decir: ustedes son de los que cobran por enseñarle a la gente. ¿Cuántos hoy abundan en las congregaciones que cobran por predicar la palabra, ¿verdad? Los que no tenemos salario como este que le predica, somos raros y contados. Por eso aquí hallamos a ladrones, a salteadores. Ahora los describe como asalariados. Y es que, hermano, la palabra que se traduce acá, y voy a describir esto del buen pastor, significa intrínsecamente bueno. Él, cuando está diciendo yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy el hermoso y bello pastor para vosotros. Wow. Yo soy intrínsecamente bueno. Oiga lo que significa intrínsecamente bueno. Es decir, no hay doblez en él, no hay falsedad en él, no hay hipocresía en él. El Señor es fiel y él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está describiendo acá él? Describe lo ideal, el modelo que otros pueden imitar sin recelo. La bondad del Señor era inherente en su naturaleza. Llamarle bueno es llamarle Dios. Decir que Dios es maravilloso es decirle que Él es Dios. Decirle que Él es bello es decirle que es Dios. Decirle que Él es santo es llamarle Dios. Es decir, Él es grande, Él es poderoso, Él es bueno y para siempre su misericordia. Algunos de los personajes más grandes mencionados en la Biblia fueron pastores de oficio. Por ejemplo, Abel, los patriarcas, el mismo Moisés, que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. David fue pastor de ovejas, por nombrar algunos. Incluso hoy en la Tierra Santa y en otros lugares se pueden ver pastores conduciendo sus grandes rebaños y revelando cuán íntimamente conocen a cada oveja. Ellos conocen sus rasgos individuales, sus necesidades especiales. Tenga presente que los pastores judíos no apacentaban ovejas para matarlas. No, a menos que fueran usadas para el sacrificio. Pero nunca ellos las mataban para comerlas. Solo que hubiera una urgencia, una hambre tremenda, podrían usarla para eso, pero no las mataban para ello. No. Ellos les quitaban el pelito, es decir, las trasquilaban para vender esa lana, porque tenía buen precio. Se sacaba leche para el mismo alimento de sus crías. Se trataba de tener un buen rebaño, pero no las mataban por matarlas. No. Los pastores las cuidaban para que las ovejas pudieran dar lana, leche y más corderos, y de esa manera poder vender toda esa lana y tener más crías, porque era un sinónimo de que entre más grande el rebaño, mayor era la bendición de los pastores. Ahora, Jesús destacó 4 ministerios especiales que él desempeña como el buen pastor. 4 ministerios poderosos. El primero, muere por las ovejas. ¿Qué ministerio verdad? Muere por las ovejas. Juan, versículo 11 y 13. Estoy en el Evangelio de Juan 10, versos 11 al 13. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¡Guau! Hermano, bajo la antigua dispensación, las ovejas morían por el pastor. Y cuando hablo de ovejas que morían por el pastor, estoy hablando de siervos de Dios que eran apedreados, que fueron puestos bajo la pena de muerte por predicar la palabra. Pero ahora vemos que el buen pastor muere por las ovejas. Aquí hay un cambio totalmente grande. Ahora es el pastor el que muere por las ovejas. 5 veces en este sermón
en esta predicación del Señor, en esta disertación de Él, Jesús afirmó claramente la naturaleza sacrificadora de su muerte. Evangelio de Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Verso 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Jesús está aclarando un punto para cada uno de nosotros. Él no murió como un mártir, Él no murió como un superhéroe, Él no murió queriendo quedar bien con unos o con otros. No fue muerto tampoco por los hombres, sino como un sustituto, porque Él fue en lugar nuestro. Fueron nuestros pecados, nuestra desavenencia, nuestra corrupción la que llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Así que en nuestro lugar Él fue como un sustituto, hermano, poniendo voluntariamente su vida por cada uno de nosotros. Este mandamiento recibió de su Padre, que fuera a rescatar lo que se había perdido, que fuera a salvar lo que estaba muerto en delitos y pecados. Y ahora somos ovejas de su prado, somos ovejas del rebaño del Señor Dios Todopoderoso, quien dio su vida por ti, dio su vida por ti, dio su vida por ti, para que hoy tengas vida y la tengas en abundancia. Pueblo, dale gloria a tu Rey. Tienes vida en Cristo, tienes vida en el Señor. No se debe aislar el hecho de que Jesús dijo que moriría por las ovejas del resto de las enseñanzas bíblicas sobre la cruz. Oiga, no podemos desvincular, aislar ese hecho de que iba a morir por las ovejas, y no lo podemos quitar del resto de esas enseñanzas de la cruz. También moriría por la nación de Israel. Juan 11:50-52 dice: ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo, y este está hablando aquí Caifás. No lo dijo por sí mismo Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir. ¿Por quién? Por la nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Porque él fue el que dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por causa de él, dijo él. Él pensando en que si no mataban a Jesús, los romanos iban a venir y se los iban a acabar a ellos, ¿verdad? Bueno, más en el tiempo así fue, una profecía cumplida en el año 70, pero eso no lo dijo, dice aquí Juan, por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no fue una profecía que a él le saliera de su corazón y de su alma de buena manera. Aunque sin saberlo y sin sentirlo, lanzó la profecía. Y dice él: no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. También el Señor murió por el mundo. Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Escúcheme con atención. Aunque la sangre de Cristo es suficiente para la salvación del mundo, es eficiente solo para los que creen en Él. Lo voy a repetir por si usted no le prestó atención. La sangre de Cristo es suficiente para la salvación del mundo, pero solo es eficiente para los que creen en Él. ¿A cuántos no se les predica el evangelio? La sangre es suficiente para ellos, pero es eficiente para usted que cree. Porque el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos también salvó, y a estos que salvó también los glorificó, dice la carta de Pablo a los romanos. O sea que hemos sido escogidos en el amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el evangelio, la sangre de Cristo, el poder del Señor es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero solo es eficiente para todos los que creen en Él. Porque a los que creen en Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 12. Jesús se contrastó con el asalariado que vigila las ovejas solo porque le pagan para que lo haga. De eso sabían muchos.
Jesús se contrasta entonces con los asalariados, pero cuando hay peligro, aquí viene el punto: el asalariado huye, mientras que el verdadero pastor se queda y atiende el rebaño. Claro, la frase clave es: de quien no son propias las ovejas, dice el Señor. Mire, el buen pastor compra las ovejas y son suyas esas ovejas porque Él murió por ellas. Le pertenecen y las cuida. Por naturaleza, hermano, las ovejas son tontas, propensas a meterse en peligro. Necesitan a un pastor que las cuide. Por eso es que en toda la Biblia se compara al pueblo de Dios con ovejas. Y la comparación es muy apropiada, porque las ovejas son animales limpios, a diferencia de cerdos o de perros. Dígame si no es cierto. Una oveja es muy limpia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero esa es la conducta de aquellos que son réprobos, es decir, de aquellos que apostatan de la fe, que una vez gustaron la benevolencia del Espíritu Santo, los milagros, la bendición, la buena palabra, pero renunciaron a la santa comunión los unos con los otros y con Dios. Se alejaron de Él dándole la espalda y han vuelto a su vómito y a revolcarse en el pecado. Pero nosotros no somos así. Nosotros no ponemos la mano en el arado para volver atrás, porque eso no agrada al Señor. Nosotros somos de los que perseveramos, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice su palabra. ¿Sí o no? Tenemos que estar firmes, tenemos que estar parados en la roca que es Cristo, porque sus bendiciones son grandes, sus misericordias nuevas cada mañana, y su fidelidad es para siempre. Aleluya. El verdadero cristiano no apostata. El verdadero creyente se mantiene firme en la fe. Yo no creo en eso de aquellos que dicen: mire, fíjese que era cristiano y apostató, ahora se volvió mormón. Ese nunca fue cristiano. Es que mire, fíjese que él perdió la salvación. La salvación no se pierde para los que han nacido de nuevo. ¿Qué va a perder si nunca fue salvo? ¿Qué va a perder si nunca fue salvo ni salva? No nos confundamos. El verdadero creyente le cuesta, pero sigue adelante. ¿O no le cuesta a usted? ¿No es duro este camino? ¿Hemos llorado o no? ¿Sufrimos? ¿Somos atacados? Pero aquí estamos, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, porque amamos al Señor. Por eso dije, las ovejas son limpios, no son como los perros ni los cerdos. Las ovejas son indefensas y necesitan el cuidado del pastor. Ya lo dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aunque, ya terminando, dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Hermano, y voy a usar una frase de Juan Wesley, que dijo: son dadas a descarriarse, dijo Juan Wesley, y con frecuencia hay que buscarlas y hay que traerlas de regreso al redil. Lucas 15 versos 3 al 7. Él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano, las ovejas son animales pacíficos y útiles para el pastor. En esto y en otras maneras, las ovejas son un cuadro de los que hemos confiado en Cristo y somos parte del rebaño de Dios. Los fariseos, en contraste con los buenos pastores, ellos no tuvieron el menor interés amable por nadie. ¿Acaso no fueron ellos los que se enojaban porque el Señor sanaba en el día de reposo? ¿Acaso el paralítico de Betesda, que tenía 38 años en ese estado miserable, fue causa de regocijo para ellos? El ciego de nacimiento que está antes de esto en el capítulo 9 de Juan,
Fue de regocijo para ellos que el Señor llegara, le pusiera lodo en los ojos, lo mandara al estanque de Siloé y fuera sanado después de ser un ciego de nacimiento. ¿Acaso fue de regocijo para ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo cuestionaron, le dijeron: oye, ¿es cierto eso que dicen que tú eras ciego de nacimiento? Así es. ¿Y quién te sanó? Yo no sé. Yo solo sé que me dijo, me untó lodo en los ojos y me dijo: ve a lavarte al Siloé. Pero no lo conozco, porque él no lo vio y no era ciego, pues. Fueron donde los papás, fueron donde los padres de este ciego y le dicen: hey, ustedes son los papás de ese. Sí. ¿Es cierto que era ciego? ¿O lo cambió ese tal Jesús por otro mendigo? Porque estos eran capaces de pensar que el Señor había hecho un intercambio y había llevado a otro en lugar de él para decir que lo había sanado. Eran unos sinvergüenzas esto. Y vienen y le dicen: sí, es nuestro hijo y sí era ciego de nacimiento. Ajá. ¿Y quién lo sanó? Si ellos respondían que glorificaban a Dios porque Jesús lo había sanado, lo sacaban del templo. Y eso era una pena. Eso era una cosa grave, que lo excomulgaran de la sinagoga, del templo. Así que dijeron: espérate, le dijo el Señor. Yo no sé si fue la señora o el Señor quien respondió, no dice la Biblia, pero dice: los padres respondieron: ¿edad tiene? A él pregúntenle. Se lavaron las manos, le tiraron la piedra a él. Vamos a preguntarle. Y siguen. Sí. Mira, le dijeron: ese hombre no es de Dios. Miren, una cosa se les dijo: si ese hombre no fuera de Dios, no hubiera hecho lo que hizo, porque ningún demonio le abre los ojos a los ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo lo que sé es que es profeta, les dijo. Más los enojó. Si estos estaban pero perros, hermano amado, en buen salvadoreño así decimos, estaban enojados. Y cuando el Señor se revela que el hombre lo conoce, le dice: ¿sabes quién te ha sanado? Le dijo el Señor: no sé, Señor, quién es para que yo le adore. Me encanta ese ciego de nacimiento. Un ciego que había sido incluso cuestionado, porque la gente cuestiona el milagro, la enfermedad. Ponen, ¿cómo se llaman? Etiquetas, ¿verdad? Nos encanta ponerle etiquetas a la gente. ¿Quién pecó? O sus padres. Y el Señor les dijo: ni ni sus padres. Esto es para que las obras de mi Padre sean hechas en él, para que la gloria de nuestro Dios recaiga sobre su vida. ¿Acaso no para eso es la sanidad en tu vida esta tarde? ¿Acaso no te vas sana de aquí para la gloria de Dios? ¿Acaso no te vas bendecido de este lugar para la gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado, pueblo? Amén. Por eso es que los fariseos estaban molestos aquí. Y él les dice: ustedes solo son asalariados, ustedes tienen a cargo ese templo y esa sinagoga y ese Sanedrín, pero ¿por qué de ahí están viviendo? De ahí sacan para sus pensamientos obscenos, para sus negocios que hacen. Porque Anás y Caifás sacaban buena ganancia de los que vendían animales en el templo del Señor. ¿Se recuerda que el Señor en 2 veces sacó a los cambistas y a los vendedores de animales? Porque ellos pagaban renta para vender ahí. ¿Y a dónde iba a parar ese dinero? A la casa de Anás y Caifás. Los dos se tapaban con la misma colcha. Y el montón de gente del Sanedrín eran iguales, corruptos. Por eso es que los fariseos, en contraste a los buenos y fieles pastores, ellos no tuvieron ningún interés en el ciego. No, ellos lo echaron de la sinagoga. Vete, lo sacaron. Pero él encontró consuelo en el Señor. ¿Y qué es mejor? Que encontremos consuelo en el Señor, ¿verdad? Pues sí, la religión no nos dio nada, pero el Señor nos lo ha dado todo. Así que Jesús le halló y cuidó de aquel ciego, como nos está cuidando a cada uno de nosotros. Pero también el Señor conoce sus ovejas. Ese es el otro ministerio. Juan 10, verso 14 al 15. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántas conocen aquí al Señor? Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué lindo nuestro Señor, hermanos. En el Evangelio de Juan, la palabra conocer significa mucho más que tener una información intelectual. Habla de una relación íntima entre Dios y su pueblo. Juan 17:3 nos recuerda: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El pastor oriental
conoce personalmente a sus ovejas y por consiguiente sabe la mejor manera de cuidarlas. Mire, le voy a explicar algo. Mire, el Señor sabe nuestros nombres. ¿Sí o no? Mire, Juan 10:3. A este abre el portero. Mire. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre. Y las saca. El Señor conoció a Simón. Juan 1:42. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Incluso le cambió el nombre, ¿verdad? De Simón pasó a ser Cefa. Llamó a Zaqueo por nombre. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Aquel estaba encaramado en un árbol de sicómoro, ¿verdad? Y estaba ahí medio escondido y todo. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando pronunció el nombre de María Magdalena en el huerto, ella reconoció a su pastor. Jesús dijo: María. El Evangelio de Juan 20:16. María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Wow. Si alguna vez has perdido tu identidad, porque a veces sucede que perdemos nuestra identidad, entonces podemos apreciar con mucho amor y con mucho reconfort que el buen pastor conoce aún los pelos de nuestra cabeza, porque aún los cabellos de tu cabeza están contados por el Señor. Él conoce tu entrada y tu salida, tu levantar y tu acostar. Él sabe lo que trajiste hoy, qué te duele, dónde está el problema, dónde está la alegría, dónde la tristeza. Él lo sabe todo, porque Él es tu buen pastor. Él es tu buen pastor que te ama, que te cuida, que te bendice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero mire, hermano, no solo conoce los pelos de la cabeza ni los nombres, conoce nuestra naturaleza. Dice que aunque todas las ovejas se parecen en su naturaleza esencial, cada una tiene sus propias características distintivas. Y el pastor amante reconoce esos rasgos en su naturaleza. Cierta oveja tal vez tenga miedo de lugares altos, le da miedo subirse a una colina, pero tal vez otra oveja tenga miedo de las sombras, le da miedo la sombra y solo anda buscando el sol. El pastor fiel considera esas necesidades especiales al apacentar a su rebaño. Yo conozco, por ejemplo, la vida de muchos de ustedes en el buen sentido de la palabra. Digo, pues no me he metido en sus vidas para saber qué come, qué hace, pero sí puedo decir algunos rasgos distintivos de ustedes. O sea, cada uno de ustedes tiene un rasgo que yo conozco porque soy el pastor. Y aunque no les conozco como les conoce el Señor, puedo decir algunas características de ustedes. Por ejemplo, ¿usted se recuerda que eran 12 apóstoles? ¿Cómo eran ellos? Por ejemplo, Pedro, ¿cómo era Pedro? Era impulsivo, sin pelos en la lengua. Pero Tomás era vacilante, dudaba. Andrés era uno de los apóstoles que siempre andaba trayéndole a alguien a Jesús. Ese era el que siempre andaba jalando gente para el ministerio del Señor. Sí, siempre. Ese nunca andaba sin evangelizar a la gente. Siempre. Pero por otro lado tenemos a Judas, que siempre andaba queriéndose aprovechar de la gente para apoderarse del dinero. Y era un defensor de los pobres. Decía él que defendía a los pobres. No, era ladrón, dice Juan, porque metía la mano en la bolsa de las ofrendas. Jesús conocía a cada hombre personalmente y sabía exactamente cómo tratarlos a cada uno de ellos. Debido a que conoce nuestra naturaleza, el Señor también sabe de nuestras necesidades. Porque si alguien conoce tu naturaleza, conoce tu fragilidad y conoce tu fortaleza. Él sabe dónde flaqueas y sabe a dónde tienes la bendición, dónde te porta varonilmente o bien mujermente. Es decir, a menudo nosotros mismos no sabemos cuáles son nuestras necesidades. ¿Cómo hemos de pedir? Así dice Pablo en la carta a los Romanos: el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que el Salmo 23 es una descripción poética hermosísima de cómo el buen pastor nos cuida a sus ovejas. En pastos, junto a aguas, incluso por los valles, las ovejas no tienen que temer. ¿Por qué? Porque el buen pastor está cuidándolas y supliendo sus necesidades.
Si usted relaciona el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, usted tiene el principal tema del Salmo 23. Nada me faltará todos los días de mi vida. Relaciona el Salmo 23:1 con el versículo 6 y ahí tiene todo el tema del Salmo 23. Vuelvo a leer el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que ¿cuál es el tema principal del poema en sí, del Salmo? Nada me faltará todos los días de mi vida. ¿Y cuánto es todos los días de mi vida? Todos los días de mi vida. O sea, la bendición de Dios será para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Pero hay algo maravilloso. Conforme el pastor cuida de sus ovejas, las ovejas lo van conociendo mejor a él. Usted, en los años que yo le he predicado, ¿usted me conoce tantito? Más o menos. Sí, me conoce. El buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Sí. Aprenden a conocer mejor al buen pastor al escuchar su voz, la palabra, y al experimentar el cuidado diario, su cayado. Porque con su cayado él cuida a la oveja. El cayado es ese palito que lleva esa sea así, ¿verdad?, para agarrar el cuellito y no quebrárselo, porque es muy frágil la cervical de la oveja, y la jala. Y si está muy necia, le pega un par de varillacitos ahí para que se venga. Así que el buen pastor conoce a sus ovejas, sus ovejas le conocen. Y tenemos que aprender a conocer al Señor oyendo su voz, su palabra. Y tenemos que experimentar su cuidado diario. Hermano, conforme las ovejas siguen al pastor, aprenden a amarle y a confiar en él. Él ama a sus ovejas. El Evangelio de Juan 13:1 lo dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Por eso es que el Señor muestra ese amor en la manera en cómo nos cuida. ¿Nos cuida el Señor, hermanos? Sí. El tercer ministerio del buen pastor es que trae a otras ovejas al rebaño. El buen pastor siempre trae a otras ovejas al rebaño. Juan 10:16 nos dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quiero explicarle lo siguiente: una cosa es el redil, otra cosa es el rebaño. ¿Me está oyendo? Una cosa es el redil, otra cosa es el rebaño. El redil es el judaísmo. Era la religión oficial de aquel momento. Eso es el redil. El redil es el judaísmo. Juan 10:1: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ahí está, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, eso es en cuanto al redil del judaísmo, de los judíos. Pero hay otro redil. ¿Y cuál es el otro redil? Los gentiles que estábamos fuera del pacto de Israel. Efesios 2:11: por tanto acordaos, dice Pablo, que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto ya lo hemos estudiado el día martes en nuestro estudio en Facebook y en YouTube. Recuerde del capítulo 2 que ya lo terminamos, ya estamos en el 3, pero esto lo vimos profundamente. Ahora, al principio de su ministerio, nuestro Señor se concentró en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con ellas se inició, porque ese era el principal objetivo, la principal misión de él. Mateo 10, versos 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Por eso es que cuando la mujer cananea, la sirofenicia, llega delante del Señor gritándole que quería sanidad para su hija, el Señor le dijo: no he sido enviado sino a la casa de Israel, porque a ellos fue primero enviado. Ahora, los convertidos en el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 5 y versículo 14, fueron judíos y también fueron prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil
convertido al judaísmo. Eso es un prosélito. Y un judío pues era practicante de la religión oficial. Pero la iglesia ya no debía seguir siendo un rebaño judío, porque la iglesia en el momento de constituirse como tal era un rebaño judío. Si no, piense por un momento, ¿qué andaba haciendo Pedro y Juan en el templo a la hora tercera, la de la oración? ¿Qué andaban haciendo? El sacrificio, la oración de la tarde. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque ya convertida a Cristo, seguía practicando el judaísmo. Y así estuvieron por más o menos un espacio de unos 30, 40 años, hasta que fue la diáspora en el año 70, cuando tuvieron que salir huyendo. Hermano, allí es donde la iglesia realmente, y eso fue lo que motivó a la iglesia a crecer, en lugar de mermar, creció la iglesia ante la persecución romana y judía. Y eso dio la pauta para que las gentes, las personas, los cristianos, dejaran el judaísmo como tal, como una religión ya pasada, como un redil al que habían pertenecido, pero que ahora eran parte del rebaño de Dios, donde ya no solo eran judíos, sino también gentiles. Porque la iglesia del Señor hoy está constituida por judíos y gentiles. O sea, y esto lo estamos estudiando a profundidad en Efesios capítulo 3, donde estamos estudiando el martes, ¿verdad? Ahí hemos aprendido todo esto que hoy le estoy enseñando. Si usted quiere, pues conéctese y ahí aprende más. Pero los convertidos en el Pentecostés eran judíos y prosélitos, pero la iglesia no tenía que seguir siendo un rebaño judío. Pedro llevó el evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 10 y capítulo 11, vemos a Cornelio abriendo la puerta, prácticamente el Señor ahí. Y Pablo llevó el evangelio a los gentiles en las regiones más distantes del imperio romano. En Hechos capítulo 13 lo vemos a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero, llevando la palabra también a los gentiles. Ahora, hay un solo rebaño, el pueblo de Dios, que pertenece al buen pastor. Diga: yo soy del rebaño del Señor. Es que usted es el rebaño de Él. Usted es un pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido de Dios. Entonces usted es el pueblo de Dios que pertenece al buen pastor. Mire, Dios tiene su pueblo por todo el mundo, y el Señor un día los llamará y los va a reunir a todos. Nos va a congregar para que juntos en los cielos, millones de millones, adoremos, exaltemos, glorifiquemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso será en el momento en que el Señor vuelva por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el mensaje misionero del evangelio de Juan es obvio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan 3:16. Jesús mismo desafió la costumbre y testificó a la mujer samaritana en el capítulo 4 del evangelio de Juan. Rehusó defender el enfoque exclusivista de los dirigentes religiosos de los judíos. Murió por un mundo perdido el Señor, y desea que su pueblo alcance al mundo perdido con el mensaje de la vida eterna. El amor que recibimos de Él nos impulsa para llevar la palabra a donde sea necesario llevarla. Si no podemos ir físicamente, lo estamos haciendo a través de las redes, pero de una u otra manera, como decía Pablo, por contienda, por envidia, el evangelio es predicado, el nombre de Cristo es predicado y su nombre es exaltado para gloria y honra de su santo y bendito nombre y su gloria. Pero el cuarto ministerio del buen pastor es que Él toma de nuevo su vida. Versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, su muerte voluntaria fue seguido por su resurrección victoriosa. Cristo está vivo. Cristo vive y vivirá por los siglos de los siglos. Mire, desde el punto de vista humano, parecería que Jesús fue ejecutado, asesinado. Pero desde el punto de vista divino, Él puso voluntariamente su vida. Cuando Jesús clamó en la cruz: consumado es, voluntariamente entregó al Padre su espíritu. Evangelio de Juan 19:30 lo dice. 3 días más tarde, voluntariamente volvió a tomar su vida y se levantó de los muertos. El Padre le dio esa autoridad en amor. ¿Cómo respondió la gente a este mensaje? Dice la Biblia aquí en el verso 19 que hubo disensión entre todos los judíos por estas palabras. Y vea usted que dice: volvió a haber disensión. O sea que no era la primera vez, no.
Juan 7:43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Juan 9:16, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, había una división. La vieja acusación de que Cristo estaba endemoniado volvió a ser lanzada contra él otra vez. La gente hará cualquier cosa para no encarar la verdad, ¿verdad que sí? Cualquier cosa sirve para no encarar la verdad, siendo que Jesús es la puerta, porque no hay otra puerta para entrar, solo Él. Mire qué curioso, Él es la puerta y Él es el buen pastor. Él nos cuida, pero también Él nos abre la oportunidad para entrar a la bendición. Si no es Él la puerta, no hay nada más. Si tú no entras por ahí, te conviertes en un salteador y en un ladrón. Así le quiso decir él a los fariseos. Su religión solo les está enseñando a ser como los ladrones. Violentan la puerta. Y solo los está haciendo como los salteadores. Se brincan el cerco. Y ninguna de esas cosas funciona en el evangelio. Porque en el evangelio no hay medias tintas. En el evangelio no puede haber legalismo, ni tampoco libertinaje. Porque un ladrón que fuerza la puerta es un legalista que a través del legalismo quiere que tú te conviertas y que tú obedezcas la palabra. No se puede. Y un salteador es el que quiere hacerte libertino, porque pretende que con el libertinaje tú puedes tener un evangelio light, que no pese tanto, y de esa manera seas feliz en el evangelio. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. El evangelio no es para libertinos, ni tampoco para legalistas. Es para los nacidos de nuevo, que entran por la puerta. Y la puerta es estrecha, amplio y ancho el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Y de cierto os digo que son pocos los que entran por ella, porque pagar el precio no es fácil. Él lo hizo en la cruz, el pagar nuestros pecados, el llevar nuestra maldición, el llevar nuestras dolencias. Sí, pero cada día es necesario llevar la cruz, cargarla, negarnos a nosotros mismos y entrar por esa puerta estrecha. Porque la salvación no es en montón, es de uno en uno. De uno en uno entraremos al reino y estando juntos adoraremos, exaltaremos, glorificaremos, prorrumpiremos en alabanza, dando gloria, honra al que vive, al que era, al que es y al que ha de venir. Siendo que Jesús es la puerta, debemos esperar que haya división, puesto que una puerta deja a algunos adentro y a otros afuera. Así que es necesario que haya disensiones entre vosotros, dijo Pablo. Dijo Jesús, y lo vimos en la mañana, necesario es que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vengan los tropiezos. Él es el buen pastor, y el pastor debe separar las ovejas de las cabras. Sí. Es imposible ser neutral respecto a Cristo. Aquí no se puede ser neutral, porque lo que creemos de Él es cuestión de vida o de muerte. Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.